de Brim. Sí, exacto. Todas las personas que nos siguen a través de la página de Facebook pueden ver la plática. Más o menos, ¿cuántas personas han estado participando? Pues tenemos aproximadamente unos 30. Ya estamos. Ok. Cualquier cosa yo le indico a usted. Ahorita lo que voy a ver es la pantalla con las imágenes, ¿verdad? Sí, doctor. De hecho, ya vamos a comenzar, entonces. Pues, Si usted buenas me tardes. indica, ¿por qué no? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro Facebook Live de la semana. El día de hoy nos acompaña el doctor Julián García Granados. Él es psicólogo y nos va a hablar de un tema muy interesante que es manifestaciones de trastornos psicológicos por el COVID-19. Buenas tardes, doctor, y bienvenido. Hola, Moni, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por invitarme. Gracias. Estoy para servirles. Muy bien. Entonces, pues muy buenas tardes a todos. Mucho gusto. Moni me va a estar ayudando para las diapositivas y para instruirme quién está del otro lado. Estoy a través del teléfono, no estoy a través de una computadora, pero no los veo, pero mucho gusto nuevamente. Estoy para servirles. Ya les dijo mi nombre, Moni. Brevemente, yo soy psicólogo clínico, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues ahí algunos estudios, algunos cursos, hablarles un poquito psicoterapia familiar, psicoterapia breve, por diferentes corrientes teóricas, en términos generales, un diplomado sobre hipnoterapia, es decir, la hipnosis aplicado a la psicología clínica, que es una herramienta muy importante, no es una terapia en sí, sino que es un recurso técnico. En términos generales, esa es mi trayectoria académica. Y luego, por otra parte, trabajé algunos años en una institución donde se atienden adicciones, tanto en la parte operativa como en la parte administrativa, y luego he trabajado en algunas empresas antes de la pandemia. Venía trabajando en una empresa, agencia de autos, dando coacheo a personal administrativo y a sus directivos de manera personalizada, no propiamente en todo el área que es desarrollo organizacional, pero sí enfocándome a un coacheo personalizado. Bueno, en términos generales, esa es mi presentación. Mucho gusto nuevamente. Y lo que me gustaría comentarles, que en realidad es lo que me interesa, el año pasado, a partir de que propiamente se oficializó, digamos, la pandemia aquí en la República Mexicana, aproximadamente al mes y medio, tomé la decisión de abrir un grupo en línea de personas que habían contraído el COVID o tenían algún familiar que lo habían contraído o que había fallecido. Entonces tomé esa decisión de trabajar en línea. Conozco una amiguita de ya algunos años, aproximadamente unos 4 años, que conozco también su trayectoria, y ella tiene estudios en el campo de la teología. Entonces lo que se me ocurrió fue decirle, tenemos una responsabilidad, vamos a abrir un grupo de ayuda en línea, de apoyo, entonces le llamamos Grupo de Apoyo Psicológico Espiritual, yo aportando la parte psicológica y ella aportando la parte espiritual. Entonces, desde esa perspectiva es donde yo les voy a hablar, mi experiencia que vengo teniendo a lo largo de este año, lo que he recopilado de algunos casos clínicos dentro de mi consultorio, así como en el grupo. Entonces, estoy para servirles, espero que les pueda, pues, aportar un conocimiento que les sea útil. A partir de ahí, tomé la decisión de llamarle a esta charla manifestación de trastornos psicológicos por el COVID. No es propiamente, ni es así que el COVID propiamente produzca un trastorno psicológico, no es el caso. En realidad, a partir de la pandemia, lo que ocurrió es que florecieron ciertos trastornos psicológicos. Todos nosotros, ante una situación de estrés como la que venimos viviendo, hemos estado respondiendo ante la pandemia. Todos tenemos una estructura de personalidad, todos tenemos una manera de ser, todos tenemos una manera
de pensar y de comportarnos, todos tenemos actitudes. Entonces, con todo lo que nosotros somos, con toda la herramienta que nosotros somos, hemos respondido ante esta situación de crisis. Entonces, propiamente la plática sería manifestación de trastornos psicológicos que han florecido en algunos de nosotros a partir de la pandemia, a partir de esta situación de crisis. Entonces, yo les voy a compartir algunos casos que he visto que se han dado con mayor frecuencia dentro del consultorio. Entonces, les voy a hablar de los ataques de pánico, que es lo que he observado que ocurre con mayor frecuencia. No les voy a hablar lo que ustedes han visto en la tele, que sabemos que se ha agudizado, que si la violencia intrafamiliar, que si los problemas psicosexuales, que si el abuso sexual, que si los problemas de robos, asaltos, de asesinatos, etcétera. Nosotros sabemos que eso está ocurriendo y que eso forma parte de los problemas de salud mental. Pero yo me voy a enfocar, les repito, a esto que yo he estado observando. Entonces, les voy a hablar en términos generales y lo más puntual para darles algunas orientaciones, algunas recomendaciones. Les voy a hablar sobre los ataques de pánico, que les repito que es lo que he observado que se está dando mucho. Les voy a hablar un poco sobre la paranoia, que también he estado observando que se está dando en algunos casos, los trastornos obsesivos compulsivos, eso que ustedes, el famoso TOC, eso que ustedes han escuchado mucho de que las personas tienden a lavarse las manos, que eso es una realidad. Entonces esto se está manifestando mucho en estos momentos. Los trastornos de angustia generalizados. Y finalmente quiero hablarles un poquito sobre el duelo, porque ese es un problema que está relacionado, claro está, con la depresión. ¿Ok? Entonces, quiero abordar. Entonces, en primer lugar, ¿quieres pasar, por favor, Moni, la segunda diapositiva? Sí, doctor, nada más recordarles que dejen sus preguntas para al final de la plática. Ok. Ahí está. Ok, perfecto. Muy bien, ese es el título. Nos vamos con la segunda diapositiva. Ok, la segunda diapositiva, tiene como título Ataque de pánico. Entonces vamos ahora con la tercera diapositiva, que es propiamente ya la presentación. Fíjense ustedes lo siguiente. Para que nosotros podamos comprender lo que es un ataque de pánico, es muy importante que didácticamente abordemos primero lo que es la respuesta humana ante una situación de peligro, porque eso nos va a permitir comprender perfectamente qué cosa es el ataque de pánico. Primero vamos a ver una respuesta natural que da el ser humano ante una situación de peligro. A su mano izquierda, en la diapositiva, ustedes están viendo un rombo de color rojo que dice peligro, que está junto con una flechita. Y luego, hacia su lado derecho, ustedes están observando que dice 1, 2, 3, que son los 3 tiempos o las 3 fases en el que el organismo humano responde ante una situación de peligro. Entonces, vamos a puntualizar, vámonos nuevamente hacia la parte izquierda. Ustedes están viendo ahí una imagen muy esquemática en donde una persona está ante el riesgo de posible muerte o de ser lastimado porque la están asaltando. Esa es una situación de peligro. Ese es un estímulo. Entonces, nosotros todos los días, en diferentes situaciones, podemos estar ante diferentes estímulos que nos colocan en una situación de peligro, o estamos poniendo como ejemplo el posible ataque de un animalito, de un perro, o quizá estuvimos a punto de chocar o chocamos, todos en mayor o menor medida hemos tenido una experiencia de ese tipo, o estar cerca de alguna catástrofe como es un incendio, o lo hemos vivido aquí en nuestra República Mexicana, los terremotos, el terremoto del 85, del 2017, etcétera, etcétera. Entonces nosotros hemos vivido esas experiencias aquí. Entonces todo eso nos coloca frente a una situación de peligro, ese es un estímulo. Entonces ante ese estímulo, ante esa situación de peligro, ¿qué es lo que el cuerpo humano hace? Vámonos hasta la fase 3, hacia donde dice 3, en su parte superior derecha. ¿Qué es lo que hacemos cuando viene una situación de peligro? El ser humano lo que hace es o ataca o enfrenta la situación, ¿no? En el caso, por ejemplo, de
de un asalto, o ataca o huimos. Esa es la respuesta natural del ser humano. Ante una situación de peligro, si nos va a atacar un perro, o hacemos algo para poder enfrentar la situación, o nosotros huimos, ¿ok? Pero fíjense bien, antes, ¿qué es lo que pasa antes? Viene el estímulo, viene la respuesta, pero ¿qué es lo que pasa antes dentro de nuestro cuerpo? Primero, identificamos el estímulo y entonces la mente humana a nivel cognitivo, a nivel de pensamientos, decimos, estoy ante una situación de peligro y entonces respondemos con un sentimiento de miedo y gracias a ese miedo podemos responder. Un miedo se define como una perturbación desagradable del estado de ánimo. Digamos, es lo contrario a percibir una situación agradable, ¿cierto? Cuando comemos, quizá cuando vamos de paseo, ahí nosotros estamos experimentando una serie de sentimientos agradables, pero aquí hay una perturbación, nosotros vamos tranquilamente en nuestro auto y de repente alguien se nos atraviesa, vamos quizá escuchando una melodía y entonces viene la perturbación desagradable del estado de ánimo. Y entonces es lo que nosotros identificamos o conocemos como miedo. Y decimos, tenemos miedo porque nuestra mente nos dice, puedes ser herido o puedes incluso correr el riesgo de muerte. Cuando nuestra mente identifica eso, básicamente en el lóbulo prefrontal, que identificamos y procesamos esa información, entonces nuestra mente envía información. No voy a ser muy amplio en esto, solamente para puntualizarlo, para entenderlo. Entonces nuestra mente manda la información al hipotálamo, a la hipófisis, las cuales a su vez secretan hormonas, sustancias, entre ellas la dopamina, la cual manda la información a las glándulas suprarrenales, las cuales sintetizan a través de procesos bioquímicos. Viene la adrenalina, lo que conocemos, viene un shock de adrenalina, y entonces esa adrenalina lo que hace es mandar una información a nuestro hígado para que liberen cantidades de azúcares, porque gracias a eso va a aportar la energía necesaria a nuestros músculos, va a aportar la energía necesaria a nuestros pulmones para que se activen y funcionen rápidamente, puesto que nosotros necesitamos mayores aportes de oxígeno. Ese oxígeno va a ser necesario para imprimirle energía a nuestros músculos para poder atacar y huir. Y entonces nuestro corazón también se acelera, se manda mayores cantidades de sangre a través del torrente sanguíneo a nuestros músculos y gracias a eso podemos atacar o huir. Entonces ya entendimos qué es lo que pasa. Hay una respuesta a nivel cognitivo, hay una respuesta fisiológica y hay un comportamiento para que nosotros podamos atacar o huir, gracias a que nuestro cerebro registró la información. Después de que pasa esa situación de crisis, viene lo que conocemos como la bajada, como el down, como dicen popularmente los muchachos, y después poco a poco nuestro cuerpo se va restableciendo. Las abuelitas hace mucho tiempo nos decían, cómete un bolillo para que se te quite lo pálido, en fin, para que se te quite el susto, ¿ok? Bueno, entonces ya sabemos qué es lo que ocurre ante una situación de peligro. Pones la siguiente, Moni, por favor. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en un ataque de pánico? Fíjense ustedes muy bien que esto es muy interesante. En un ataque de pánico, el cuerpo humano responde de la misma forma ante una situación de peligro, salvo que en el mundo real no hay una situación de peligro. Por eso, hacia su mano izquierda, ustedes se darán cuenta que quité los estímulos. El cuerpo humano reacciona de la misma forma fisiológicamente como si estuviera frente a una situación de peligro. Dicho en otros términos, comenzamos a hiperventilar, se liberan grandes cantidades de energía, el corazón comienza a acelerarse, tenemos taquicardia y entonces sentimos nuestro cuerpo tenso como si quisiéramos atacar o huir. Incluso nuestro cuerpo, nuestros músculos empiezan a temblar.
dado que estamos ante una situación de ataque. Pero el punto es que como no hay un estímulo real afuera, no hay un hecho real al cual haya que atacar o huir, el problema es que nos quedamos paralizados. Es decir, esa energía se queda en nuestro cuerpo. Estamos paralizados, pero sí nuestro corazón está funcionando intensamente, estamos hiperventilando, nos sentimos aprensivos, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué nuestro cuerpo reacciona de esa manera, como si tuviera una situación de peligro? Porque la mente humana está pensando de manera consciente o inconsciente que hay una situación de peligro. Me explico un poco más. Voy a ser coloquial, pero que es real. Cuando las personas estamos sometidos bajo una situación de estrés, regularmente un ataque de pánico es respuesta ante una situación de estrés. Un problema en el trabajo, problema con la esposa, con el esposo, problema con los hijos, un problema económico, etcétera, etcétera. Voy a ponerlo en términos de la relación interpersonal. Una persona se está divorciando, unas personas se están divorciando y para alguien le representa algo verdaderamente terrible, catastrófico. Y en eso está pensando todo el día, ¿qué voy a hacer ahora que me divorcie? ¿Dónde voy a vivir? Etcétera, etcétera. Entonces, esos pensamientos justamente es la situación de peligro. Y justamente a partir de eso se dispara. ¿Qué es un ataque de pánico? Es una respuesta fisiológica, tal y como nosotros acabamos de ver, que ocurre de manera repentina, inesperada. Por eso los ataques de pánico son muy incómodos, porque la persona incluso puede estar descansando y se dispara ese proceso. Entonces, es rápido, es impetuoso, es intenso, dura escasamente más o menos, porque no es igual para todos, unos 10 minutos y después viene el descenso. Pero ahí la persona lo que le ocurre es que piensa que puede morir, por eso los ataques de pánico son tan incómodos, porque la persona dice en su mente, yo puedo morir, siento que voy a morir, incluso a veces se confunde con un ataque al corazón. Y la persona dice, estoy sufriendo un ataque al corazón. Entonces, regularmente un ataque de pánico termina en una hospitalización. La persona se va al hospital porque se siente muy mal, porque dicen, si no me llevan, me voy a morir. Y el ataque de pánico, lo digo seriamente, le sale muy caro, porque por protocolo, y así debe de ser, lo que hacen los médicos, hacen una serie de estudios, y finalmente lo que ocurre es que se descarta, y terminan dándole medicamentos para tranquilizar su sistema nervioso, le dan ansiolíticos, etcétera, o si está asociado con una depresión, en fin, le dan los medicamentos necesarios para que la persona se tranquilice. ¿Cuáles son otros síntomas que aparecen en el ataque de pánico? Que la persona, como les decía, que puede morir, tiene un fuerte sentimiento de que puede enloquecer. No sé si han escuchado algunas personas dicen, me sentía con tanto temor que sentía que podía enloquecer. Hay otras personas que dicen, me daban ganas de salir corriendo, y se entiende porque están muy estimulados para atacar o para huir. Y se dan otra par de síntomas un poquito incómodos, que es lo que se le llama la despersonalización, donde la persona siente que no es ella, como si se saliera de su cuerpo. Es un sentimiento bastante incómodo. O lo que se le llama la desrealización, en donde la persona experimenta que ese mundo que está viviendo es como si no fuera real. ¿Por qué la persona tiene un ataque de pánico? Porque tiene temores. Porque dice, no quiero que ocurra esto, o porque quiero que ocurra esto. Tal vez hemos sufrido algún ataque de pánico en algún tiempo a lo largo de nuestra vida, tal vez no. Pero cuando ese ataque de pánico, según señalan los libros, se sostiene a lo largo de un mes, entonces ya se diagnostica
como trastorno de ataque de pánico. Ok, vamos a la siguiente, por favor. Ahora, vamos a hacer la vinculación con el tema de la pandemia, que es lo que nos importa y que les digo, fue lo que yo comencé a ver en el consultorio. ¿Qué es lo que ocurre? El ataque de pánico se está presentando tanto en las personas que han vivido la enfermedad del COVID como aquellas personas que estamos en riesgo. Y dije estamos porque todos estamos en esa condición. Entonces, les puse los pensamientos de esa persona, así grandotototas, porque el ataque de pánico, como les decía, surge a partir de temores, a partir de pensamientos. Los pensamientos son los que me dicen que me encuentro en una situación de peligro. Y les vuelvo a decir, pueden ser conscientes e inconscientes. Regularmente son inconscientes. La persona ni se da cuenta que está teniendo temores. Por ejemplo, quien ha padecido la enfermedad del coronavirus, pasado un tiempo, que es lo que he observado más o menos a la semana, 2 semanas, si llegan a sentir que de hecho sienten molestias, una de ellas es el debilitamiento, por ejemplo, o dolores de cabeza, o sensación de malestar en todo el cuerpo, porque obviamente tiene su fase residual, el problema del coronavirus, la persona dice, me siento mal, y si me vuelve a dar, y si no me morí, y si ahora sí me vuelvo a morir, y comienzan a tener una serie de pensamientos, y si me muero, ¿qué va a ser de mi esposo, de mi esposa? ¿Quién los va a ver? Esta situación que estoy viviendo no es justo, debería de ser diferente. Entonces, todos esos pensamientos que empiezan a girar en su cabeza es lo que provoca justamente el ataque de pánico. Entonces, lo que he observado más o menos, más o menos, porque es diferente para cada persona, claro está, y eso hay que hacer toda una serie de estudios. Más o menos 2, 3 semanas ocurren los ataques de pánico en personas que contrajeron el coronavirus. Ahora, para quienes no, ¿qué es lo que ocurre? Y si me contagio, y si me contagian, y si salgo por mi comida, y si en ese momento las bolsas tenían el coronavirus, y si me crucé con alguien que tuviera coronavirus, y ahora que fui a visitar a mi pariente porque era necesario por una situación de urgencia. Entonces, toda esa serie de pensamientos catastróficos, de temor, y ante la situación de no poder controlar lo que yo me gustaría controlar, es lo que dispara finalmente un ataque de pánico. Dicho en otros términos, el coronavirus obviamente es real, obviamente, y estamos ante un estímulo de peligro, eso es obvio, pero lo que les quiero decir, que sí, que es un peligro real, pero lo que dispara el ataque de pánico en realidad son nuestros pensamientos. Eso me importa que lo captemos, que seamos en ese sentido muy claros. Ok, ¿qué es lo que nos ayuda para disminuir? Les repito, todos estamos en este peligro. ¿Qué nos ayudaría a tranquilizarnos? Reconocer que hay situaciones que nosotros no podemos controlar. El problema es que queremos controlar una situación que se escapa de nuestras manos, que es incontrolable. Y si nosotros entendemos eso, eso nos va a ayudar a tranquilizarnos. Muy bien, pasamos a la siguiente, por favor. Ok. Entonces, ya vimos lo que es una situación de ataque de pánico. ¿Qué ayuda también? Reconocer que hay cosas que no puedo controlar, reconocer que hay situaciones que se nos escapan de nuestras manos y decirnos a nosotros mismos, tranquilízate, haz lo que tienes que hacer, pero tranquilízate. Muy bien. Ahora, otro trastorno que está íntimamente relacionado con el ataque de pánico es la ansiedad generalizada. Vamos a ver de qué consiste.
Se parece mucho al ataque de pánico, pero que también se está presentando. Todos nosotros tenemos una personalidad, les decía, respondemos de alguna manera. Entonces hay personas que tienen la tendencia a estar preocupadas todo el tiempo. Literal, todo el tiempo. Cuando uno lo ve en la clínica, todos nos preocupamos, todos, todos, todos. Ojo, que no vaya a entenderse como que es una crítica, no. A todos nos ocurre algo, todos tenemos una personalidad, pero hay personas que tienen una tendencia en mayor proporción a estar preocupados todo el tiempo y se preocupan de todo y por todo. Y dice la definición algunos libros, hasta por pequeñeces. No es que estemos menospreciando, pero para lo que otras personas eso no tiene importancia. Para esas personas, literal, sí se están preocupando por esas, digamos, esas pequeñeces, por esos pequeños detalles. Entonces, ¿cuál es la definición? Que el trastorno de ansiedad generalizada es una inquietud permanente donde la persona se dice, estoy nervioso todo el tiempo, tengo los nervios de punta, y tradicionalmente se define como una ansiedad flotante. Esas personas que ustedes ven que están inquietas todo el tiempo. ¿Cuáles son los síntomas más importantes o relevantes? Básicamente es la preocupación excesiva que no es razonable. Uno podría decir, bueno, eso no es razonable que uno se preocupe por eso. Y un síntoma que es muy importante, las personas dicen, o nosotros les decimos a esas personas, oye, tranquilízate, no es para tanto. Y las personas dicen, no me puedo controlar. Otros síntomas son la fatiga, no pueden detener la mente, no pueden poner la mente en blanco, les cuesta mucho trabajo concentrarse, claro está, porque están en diferentes situaciones. Las personas están tan irritables, claro está, porque están muy aprensivas, por supuesto que tienen problemas de insomnio, les cuesta trabajo dormir y todo el tiempo están tensas. A diferencia del ataque de pánico, una persona que presenta ansiedad generalizada no lo presenta intempestivamente, sino que lo manifiesta a lo largo del tiempo. Y dicen las definiciones según el DSM-3, el DSM-5, dice que por lo menos en un lapso de 6 meses, que le ocurra a la persona de manera constante, y entonces ya se puede decir que es un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, eso es lo que está pasando ahorita con el coronavirus. Las personas, ¿cuál es la relación? Que si de por sí se están preocupando mucho, ahora con el coronavirus se preocupan más. La persona que tiene un trastorno de ansiedad regularmente está pensando que todo lo que hace no es suficiente. Son personas que son muy aprensivas y dicen, no hice esto como debí, no hice esto otro, no vi a las personas, no les dije lo que tenía que haber hecho, no fui a la tienda y no hice lo que tenía que hacer, la comida no la hice como yo pensaba que debería de ser. Entonces, hay una idea de fondo, no soy suficiente, no hago las cosas correctas. Todo el tiempo piensan que las cosas giran en torno a sus preocupaciones. ¿Cuál es una alternativa? Pensar que las cosas no giran a mi alrededor, que yo no puedo tener el control de todo. Es una idea que les estoy virtiendo por ahí algunas ideas, porque lo que me importa es que eso finalmente toque nuestros corazones. Eso es lo que importa, para que eso sirva, para que nos sirva esta plática. Muy bien. La siguiente, paranoia. Me voy a ir más rápidamente porque creo que tenemos ya poco tiempo. Okay. 10 minutos, ¿verdad? Sí, doctor. La paranoia. Sí, la paranoia. Se los voy a explicar en términos muy sencillos. Todos nosotros quizá alguna vez, todos tenemos algunos rasgos de diferentes personalidades. Todos tenemos algo. Todos, todos, todos. Entonces, quizá alguna vez les pudo haber ocurrido, quizá no, porque todos o nos pasa algo que tiene que ver con la fobia o con la dependencia o con la obsesividad, etcétera. Entonces, la paranoia se relaciona mucho con lo que se llaman ideas de referencia. Ese pensamiento de están hablando de mí.
Vemos a dos personas hablando y decimos, están hablando de mí. Ok, vamos a la siguiente, por favor. Sintomatología de la paranoia y su relación con el COVID. ¿Cuál es la sintomatología principal de la paranoia? Eso lo vemos mucho en las películas. Me quieren dañar. Son personas muy desconfiadas. Por lo tanto, son personas muy susceptibles. Son muy hipersensibles. Como se dice popularmente, perdón, a veces hablo un poquito así trivialmente porque sé que nos sirve para entendernos. Como dice el dicho, ¿no? Te dicen mi amor y ya quieres casita. No digo, perdón un poquito por ser trivial, pero nos sirve mucho cuando estamos en consulta. Entonces son muy hipersensibles. Se dirige uno a ellos y las personas piensan que ya los está uno agrediendo o que ya se están confabulando contra ellos. Otra característica es que piensan que son inocentes. Regularmente son personas agresivas, ya sea verbal o físicamente, claro está. Y entonces hagan lo que hagan, dicen que no lo hicieron. Y luego, después de que hacen lo que hacen, les repito, no estamos juzgando a nadie, no lo dejas en la 9, porfa. Ya te brincaste una. Entonces, son personas que culpan a otros, envidiosos, rencorosos y abusivos. ¿No lo regresas, Moni, en la 9, porfa? ¿Aquí? Sí, por favor, sí, porque ya te pasaste el otro. Ok, entonces, tienen todas esas características, ¿no? En general, hipersensibles y rencorosos y envidiosos. Ok, y como les decía, son hipersensibles. Entonces, si llegaron a contraer coronavirus, que he visto algunos casos de ese tipo, vuelven a pensar, ¿y si me vuelve a dar? ¿Y si vuelve a ocurrir? Porque como están desconfiando todo el tiempo de lo que está a su alrededor, vuelven a pensar que les podría ocurrir. Claro que puede ocurrir, pero los hace muy sensibles, los hace muy irritables, porque dicen, me puede volver a ocurrir. Y luego eso se agrava con, por ejemplo, si trabajan, están pensando, eso lo he visto en varios casos, en mi trabajo, mis enemigos se están aprovechando de que yo no estoy y entonces me van a quitar mi puesto, mi jefe, mi jefa, me va a echar en contra de mis amigos, cuando regrese me va a correr. Entonces hay una serie de pensamientos en donde se piensa que el mundo está en contra de ellos. Son esas personas que dicen, ¿qué me ves? ¿Por qué me ves feo? Cuando en realidad ellos son los que están viendo feo. Entonces, ¿cuál es una solución a manera de idea? Es un proceso difícil, un trastorno paranoide es complicado, pero con una adecuada intervención y con un buen trabajo se puede superar. Entonces, una recomendación, reconozco, cuando yo digo, tú me estás haciendo, reconozco que veo en ti lo que en realidad yo tengo. Ustedes han escuchado esa famosa frase, lo que me choca, me checa. Eso es justamente lo que me choca del otro, en realidad yo lo tengo. Ok, pasamos a la siguiente, por favor, Moni. Ok, toc, toc. El trastorno obsesivo compulsivo. Tenemos 5 minutos, ¿verdad? En el trastorno obsesivo compulsivo es muy incómodo, es muy molesto, porque la persona está en su vida cotidiana y de momento le aparecen pensamientos o imágenes que la persona no desea y que le son ajenas. Por ejemplo, en la paranoia, la persona está generando sus propios pensamientos, pero en este caso, la persona está realizando sus actividades cotidianas y de repente le llega una imagen. Y lo incómodo es que es un pensamiento repetitivo, permanente, intrusivo, molesto e involuntario. Por eso les hice la comparación con la paranoia. Yo estoy generando, yo pienso que me están lastimando, aunque te echo la culpa, pero yo sé que son mis procesos de pensamiento. Pero en el caso del trastorno obsesivo compulsivo, llegan de manera intempestiva y es algo muy tormentoso, es angustiante y no hay manera de detenerlo. Entonces las personas, para detener esos pensamientos, realizan rituales, que es lo que se llama la compulsión. Nosotros conocemos regularmente, porque lo vemos en películas, el famoso caso de las personas que están limpiando los picaportes, que están checando si cerraron la llave de la estufa, que si cerraron las llaves del grifo, en fin.
Entonces es regresar una y otra vez. Entonces es un trastorno bastante incapacitante porque la persona regresa una y otra vez a su ritual. Entonces lo que yo he observado en estos tiempos de coronavirus es que las personas que de por sí ya se venían lavando las manos, que es un trastorno muy incómodo, las manos las lastiman, tienen que ir con el dermatólogo para que les dé diferentes medicamentos porque se les agrietan las manos por el uso de jabón, el uso excesivo de estarse friccionando, etcétera. Entonces llegan a lavarse las manos 30, 40, 50, 100 veces, literal. Yo te estoy trabajando con un pacientito, ya está mejorando, pero 50 veces al día. Ok, ¿por qué? Porque se quieren limpiar, porque no quieren, y ahorita en tiempos de coronavirus, quieren asegurarse de que no tienen el coronavirus. ¿Cuál es una de sus características? También que son personas perfeccionistas y controladoras. Ok. Quieren asegurarse de que no les pasa nada. Ok, vamos rápidamente al siguiente. Quiero compartirles esto. Muchos de nosotros probablemente y a nuestro alrededor estamos perdiendo seres queridos, seres que han fallecido. Recuerdan que cuando comenzó esto, la pandemia allá en China, ¿no? Decíamos, no, pues está en China, está muy lejos, eso no nos ocurre. Y luego ya llegó a otros países y luego ya llegó a México y luego no llegó a México solamente, sino que comenzó a manifestarse en nuestras familias. Entonces estamos pasando una situación pues difícil. Entonces, ¿qué significa esto? Que quizá algún familiar, conocido, amigo ha fallecido. ¿Qué es lo que ocurre cuando las personas perdemos a un ser querido? Se da un proceso que se llama de duelo que dura 5 fases o 5 tiempos. Y esos 5 tiempos, que es un proceso que todos vivimos, se le llama duelo. Después de que la persona fallece, después de que nuestro familiar, se los voy a puntualizar de una manera muy concreta, entramos en un tiempo de negación. Nos decimos, esto no ocurrió, esto no me pudo haber pasado. Después entramos en ira, ¿cómo es que pude haber perdido a mi familiar? Después decimos, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué perdí un familiar? ¿Por qué lo perdí en estas circunstancias? Después hablamos con Dios, por eso ahí dice pacto, que es el paso número 3, si es que somos creyentes, y si no se es creyente, de todos modos hay un pleito con Dios, ¿por qué hiciste esto? Tú que dices que existes, etcétera, etcétera. Se pide que regrese a nuestro familiar o que nos traiga una persona sustituta, entonces hay un pleito y llegamos a acuerdos o se llega a acuerdos con Dios. Si tú me devuelves o si tú me reconfortas, entonces yo me voy a comportar de tal forma. A eso se refiere el pacto. Si tú haces algo por mí, yo voy a hacer algo por ti. Después de eso viene una fase de depresión. La persona finalmente, al no encontrar la respuesta como ella quisiera, se vence, cae abatida, se entristece, vienen pensamientos negativos, se desespera y después de eso viene una aceptación. Finalmente acepta que esto es una realidad y después de esta aceptación, después de este periodo de lucha interna, por eso es duelo, de tristeza, de alegría, de reconciliarse, de enojarse con el ser querido que se fue, de enojarse con Dios, finalmente decide salir de su duelo y entonces se convierte en una persona productiva y trabajadora, porque el duelo lo que nos hace es aislarnos. Más o menos dura 1 año, más o menos, es diferente para cada persona. Ahorita las cosas se están complicando porque no tenemos a veces la posibilidad de poder velar a nuestro ser querido, etcétera, etcétera. Entonces, el duelo finalmente es un proceso, se le llama elaboración, donde al final de cuentas, en la aceptación, dentro de estas fases, al llegar a la aceptación, hicimos un trabajo que después nos permite ser productivos. Ok, rápidamente les comento. Este proceso de duelo se está presentando también, se presenta también en las personas moribundas, las que están en fase terminal. Cuando una persona se encuentra en fase terminal y le dicen que va a morir, también entra en esas etapas. También lo niega, también se enoja, también hace un pacto con Dios, también se deprime y finalmente lo acepta, que va a morir.
Ahora, ¿por qué estoy trayendo a la luz esto? Porque nosotros estamos en riesgo de morir, sí o no. Y la respuesta es sí. Ya estoy terminando. La respuesta es sí. Por lo tanto, nosotros estamos en una condición como si fuéramos moribundos. Y eso tiene un efecto, tiene una consecuencia, que todos nosotros nos encontramos en alguna parte dentro de estas etapas del duelo. Lo que me interesaría es que ustedes hicieran una reflexión. ¿Dónde me puedo encontrar yo? Ok. Pasamos a la última, porque ya está el tiempo encima. Quiero compartirles que estos tiempos son tiempos de cambio. Así como se habla de la nueva normalidad, donde el mundo está cambiando, se está transformando, igual cada uno de nosotros. Y esto nos está dando una lección. Nos está confrontando, ya termino, con confrontarnos con nuestra propia muerte. A veces pensamos que somos inmortales. No somos inmortales. Paradójicamente no queremos saber de la muerte. Tenemos un pensamiento omnipotente de que vamos a ser eternos. Preguntarnos si nos estamos preparando para morir o no. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué vivir? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Hacia dónde voy? Creo en ciertas ideas que por allí escucho. ¿Qué trabajo tengo que hacer conmigo? Creo en eso de me amo a mí, después amo al otro. Tengo que hacer trabajo conmigo o estoy esperando que me amen. Lo único que estoy haciendo es darles algunas ideas de reflexión. Ustedes han visto en la televisión, hay personas que están vendiendo tanques de aire que no tienen oxígeno, personas destructivas, lo que está pasando en violencia intrafamiliar. ¿Estoy siendo creativo o destructivo? En fin, quería compartirles esas ideas. Con esto terminamos y pasamos a las preguntas y respuestas. Estoy para servirles. Muchas gracias, doctor Julián García Granados. Tenemos algunas preguntas de las personas que nos estuvieron visitando en toda la plática. Y, pues bueno, Marco Antonio Zafra pregunta, ¿qué tan grave es para la familia cercana que uno de los integrantes tenga COVID? Grave, no sé en qué términos. Si lo pensamos en términos de enfermedad físicamente hablando, pues hay que tomar las precauciones. Es grave, ¿por qué? Porque si hay contagio, pues obviamente se está en riesgos de muerte, claro está, ¿no? Digo, eso lo señalan los médicos. Entonces, grave, pues por supuesto, porque estamos en riesgo de muerte. Psicológicamente hablando, tenemos que tomar todas las precauciones para cuidar a nuestros seres queridos. Algo que yo he observado es que cuando alguien contrae el coronavirus, se atormenta mucho diciendo, ¿y si los contagio? ¿Y si por mi culpa se muere un ser querido o se enferma? Entonces genera mucha culpa. Y la culpa produce grandes depresiones. Entonces, si la pregunta es ¿qué tan grave? Yo les diría, una gravedad como producir una fuerte depresión. No me metí con otros temas como el suicidio, pero ahorita estamos en las condiciones necesarias para el suicidio. Entonces, una culpa puede llevar incluso al suicidio. Entonces, tenemos que guardar todas las precauciones para hacerlo conveniente, para no contagiar a nuestros seres queridos. Hay cosas que se nos escapan de las manos, pero hay que hacerlo conveniente. Ok. Espero haberte contestado, Marco Antonio. ¿Quién más? Sí, doctor, gracias. También tenemos otra pregunta de Paula Olvera. Dice, hola, ¿algún consejo para el fuerte temor a estar enfermos? No solo de COVID, y no solo saberlo o saberlo demasiado tarde. Otro trastorno que está asociado es la hipocondría. Está pensando que yo puedo tener una enfermedad. También he observado que está ocurriendo, nada más que eso ya es más amplio, apenas nos alcanzó el tiempo. Entonces, primero es importante que yo piense si puedo ser hipocondríaco o no. Les repito, tenemos rasgos, alguna vez nos ha ocurrido, ¿no? Y sobre todo ahorita, que estamos expuestos. Pero es importante pensar si le estoy, escúchenme esto es muy serio, si le estoy dando demasiada importancia a mi cuerpo. No quiere decir que nuestro cuerpo no es importante. De hecho, nuestro cuerpo es importante. Pero hay momentos en que nos obsesionamos
por estar pensando en nuestro cuerpo que le puede pasar algo. Y entonces justamente eso es lo que nos estresa y justamente eso nos puede llevar a un ataque de pánico. Entonces lo que hay que entender es pensar, hay cosas que yo no puedo controlar, sí me corresponde cuidarme, pero debo de tener cuidado en estar obsesionado por mi cuerpo y estar pensando que me puede pasar a mí cualquier enfermedad. Dicho en otros términos, puede ser que le esté dando demasiada importancia a mi persona. Dije demasiada importancia. No quiere decir que no sea importante. Espero que le responda esto a Paula. Espero que le ayude. Es sobre importancia. Ok, si hay otra. Sí, doctor. También pregunta, bueno, no pone bien su nombre, pero dice, buenas tardes, ¿algún consejo para superar la ansiedad a enfermarme? Tiene que ver ahorita con lo que estamos comentándole a Paula. ¿Cuál es algún consejo? Hago lo que tengo que hacer, cumplo los protocolos que tengo que cumplir. Y fíjense muy bien, ya que dije esto, después paso al campo de lo mental. Darme cuenta que estoy teniendo pensamientos aterradores, destructivos, devastadores. Eso es lo que se llama autoobservación. Regularmente estamos viendo a los otros, pero no nos vemos a nosotros mismos. Y tengo que reconocerme que tengo pensamientos negativos. En general mi mente, por eso les puse ahí los globitos oscuros. Y me cuesta trabajo estar pensando en los pensamientos positivos. Entonces, me tengo que autoobservar y ver en qué estoy pensando. Identificar que estoy pensando negativamente. Renunciar a mis pensamientos negativos. Son recomendaciones muy sencillitas, pero espero que les sirva. La mejor recomendación es a psicoterapia. A veces estamos en posibilidades o no, porque tenemos que descubrir de dónde vienen esos pensamientos. Pero estoy dando una recomendación muy concretita. Y luego hay pensamientos que contrarrestan nuestra negatividad si es que nos decidimos a tenerlos. ¿Como cuáles? Es un ejercicio muy sencillo, pero muy bonito. Yo me pongo a recordar conscientemente diferentes experiencias agradables que he tenido a lo largo de mi vida. Y eso va a ayudar a que se secreten sustancias como la dopamina, las endorfinas, y que van a contrarrestar todas aquellas sustancias que me generan estrés en mi cuerpo. En concreto, autoobservación y renuncia de lo negativo. Autoobservación. Eso está dentro de mí, no viene de fuera. Ok, espero le haya contestado. Sí, gracias, ¿Hay alguna doctor. otra pregunta, Sí, Moni? otra de Lina. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo diferenciar la paranoia de un ataque de ansiedad? El ataque de ansiedad es un suceso que se dispara, que irrumpe repentinamente, es muy incómodo, pienso que voy a morir, entro en una fase de desesperación, dura un tiempo aproximadamente más o menos 10 minutos y después disminuye. Puede ser un ataque, pero si se me queda instaurado en el tiempo que me puede volver a ocurrir, es un trastorno muy desagradable, muy desagradable. Entonces, la paranoia no implica necesariamente el ataque de pánico. Una persona puede ser paranoica, pero sin entrar en ataque de pánico. Puede estar desconfiando todo el tiempo, pero no entra en ataque de pánico. Puede estar hipersensible todo el tiempo, pero no entra en ataque de pánico. Puede estar irritable todo el tiempo, pero no entra en ataque de pánico. Puede incluso tener insomnio, pero no entra en ataque de pánico. No tiene ese pensamiento, si es que ya se instauró el ataque de pánico, de que me va a volver a ocurrir. Simplemente no lo ha presentado. Es diferente el ataque de pánico a la paranoia. El ataque de pánico ya me ocurrió. En la paranoia no hay ataque de pánico, solamente hay pensamientos de desconfianza que pueden derivar en ataque de pánico, pero habría que ver si la persona está muy angustiada, muy preocupada, muy irritable, muy enojada. ¿Ok? Pero es diferente, son dos cosas diferentes. Gracias, doctor Okay. Julián García. También nos pregunta Gustavo,
¿Qué técnicas se pueden practicar para calmar la ansiedad? ¿Qué técnicas? Buena pregunta. Primero, reconocer que tengo pensamientos negativos. Primero, porque la angustia viene de mi interior. Sí existe el coronavirus, pero no todos reaccionamos de la misma forma. Primero, reconocer que tengo pensamientos negativos, que eso es lo que más gira en mi cabeza, en mi mente. Segundo, decidir, tomar una decisión de renunciar a mis pensamientos negativos. Si no tomo la decisión de renunciar a ellos, si ya observé que los tengo, pero si no tomo la decisión, voy a seguir igual. Lo voy a poner así. Pues ve muchas películas bonitas. No. Porque después de ver muchas películas bonitas, vuelve lo que tengo en mi mente. Renunciar a ellos. Si no tomo la decisión de renunciar, voy a seguir igual. Ahora fíjese muy bien. Tercero, todos nosotros tenemos pensamientos negativos en mayor o menor medida y los justificamos y argumentamos tenerlos. Revisar por qué estoy argumentando o qué es lo que me lleva a argumentar, sostener esos pensamientos negativos, porque por algo los tengo, por algo los adquirí. Lo voy a poner así. Por ejemplo, en el alcoholismo, las personas, es muy difícil, más no imposible, solucionar un problema de alcoholismo, pero un alcohólico es alcohólico porque se argumenta todo el tiempo que no puede dejar de beber, que está bebiendo por todos sus problemas, porque fue abandonado, porque está muy triste. Entonces son argumentos y eso sostiene su alcoholismo. Así nuestros pensamientos, nosotros los sostenemos porque argumentamos. Después de que decidamos renunciar a esos pensamientos y que ya identificamos nuestros argumentos, hay que sustituirlos por pensamientos positivos y ya hay que argumentar la razón por la cual es bueno tener esos pensamientos positivos. No es suficiente con decir, sí, ya decidí tener un pensamiento en donde decido llevarme bien con mi pareja. Hay que argumentarse por qué es bueno llevarse bien con la pareja. Y ya que se tomó esa decisión, practicarla. Si no se practica, no sirve. Muchas veces se quiere tener una receta, digamos, como mágica, ¿no? Para decir, ya quité mis pensamientos negativos. No. Después de renunciar, decidir, argumentar, hay que practicar. Si no practico, no sirve de nada. Un conocimiento que no se practica, no sirve de nada. Y después ya vendrá, sal al campo, ve películas, etcétera. Pero primero hay que renunciar a lo que tengo en mi mente. Hay que desprogramarme. Y hay que reprogramarme. Les estoy dando la fórmula. Ahora hay que transitar ese camino. Ok. ¿Hay alguna otra, Moni? Sí, doctor. Otra pregunta de Luisa. Doctor, ¿algún libro que me recomiende para la etapa de aceptación en el duelo? En el duelo. Hay varios libros, pero hay uno mucho que en lo particular me gusta mucho, que es el de Sobre la muerte y los moribundos. Sobre la muerte y los moribundos de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Sobre la muerte y los moribundos. Doctora Elizabeth Kubler-Ross. Les recomiendo que lean ese. Gracias, doctor. También otro comentario. Me dio COVID. ¿Cómo puedo trabajar mi mente para no tener tanto miedo de un recontagio? Ok, primero, escúchenme esto. Estamos para ayudarnos. Primero, es natural tener temor.
Y más cuando sabemos que estamos frente a un virus letal, no para todos, porque respondemos diferente. Y ahorita las cosas de la medicina ya están avanzando y la vacuna, etcétera, etcétera. Pero primero, hay que entender que es natural tener temor. Primero. Segundo, lo que les acabo de decir hace unos momentos, reconozco que tengo temor. Primero lo tengo. Reconozco que tengo ese temor y revisar mis pensamientos, todo lo que me argumento para tener ese temor. Tercero, reconocer que quiero controlar lo incontrolable. Hay cosas que yo no puedo controlar. Cuarto, seguir todos los protocolos. Pero la clave es reconocer que hay cosas que yo no puedo controlar. Por eso les escribí ahí un poco mi reflexión sobre la muerte. Tememos la muerte, pero no nos ponemos a pensar que somos mortales, que no somos inmortales y que de un momento a otro puede llegar. No queremos saber de eso. Y esta pandemia nos ha colocado frente a eso. Por eso les estoy haciendo la reflexión. Se los voy a poner así, muy serio lo que voy a decir. Como eso se nos escapa de nuestras manos, la invitación es, ¿qué he hecho con mi vida hasta ahora? Y en estas circunstancias, ¿qué me corresponde hacer? ¿Cómo decirles? Hasta el final. No dejar de luchar, sino hasta el final. Porque a veces estamos más preocupados por lo que nos puede ocurrir, más que ponernos a hacer lo que tenemos que hacer. Ustedes les gustan las películas de los guerreros y todo este asunto, ¿no? Que van a la batalla, a la montaña, van a la pelea, y y ahí están, y nos encantan ese tipo de películas. ¿Por qué? Porque estuvieron hasta el final. Si regresas a la imagen 11, porfa, la anterior. Ah, es que ¿Se ya, puede? Bueno. ya quité Ok, la... ok. Bueno, ahí yo les puse una escultura que se llama Galo, el moribundo de Galo. Ya no se las describí por tiempo, pero se refiere a una batalla en donde Galo es herido de muerte. Por ahí de 200 años antes de Cristo, ahí en Grecia. Entonces se refiere a esa batalla de Galo. Entonces está en el piso, está herido, sabe que va a morir, se sostiene con un brazo y agacha la cabeza. Está fuerte, pero agacha la cabeza en reconocimiento que le va a ocurrir. Entonces a veces estamos llenos de temores porque no queremos reconocer que somos vulnerables, que estamos limitados. Si yo reconozco que soy vulnerable, estoy limitado, hasta el final, hacer lo que me corresponde hacer. Porque recuerden que nosotros somos quienes animamos a las personas que están a nuestro alrededor. Lo voy a poner diferente. Enfrentar con dignidad esta pandemia. Y pase lo que pase, yo sigo haciendo lo que tengo que hacer. Actuar con dignidad. Espero que esta palabra dignidad se les mueva en su cabecita. Estoy para servirles, estoy para servirles. ¿Alguien más? Sí, doctor, tenemos todavía algunas preguntas. También Jorge Eduardo Solórzano pregunta, ¿qué pasa con la salud psicológica de nuestros hijos? ¿Qué hacer para que no puedan caer en cualquier tipo de trastorno psicológico? Lo que ustedes tanto escuchan en la tele y que se escucha muy trillado, pero que no lo es, la pregunta es, ¿escuchamos a nuestros hijos? ¿Platicamos con ellos? Pero primero dije escuchamos, porque a veces nosotros llegamos con nuestros hijos y les empezamos a platicar, pero las preocupaciones y los intereses de los hijos son otros.
Entonces, mantenemos una comunicación con nuestros hijos, conocemos sus necesidades, conocemos sus preocupaciones. Con todo lo de la pandemia, estamos muy inquietos con nosotros, pero hemos dejado a un lado a los chicos. Entonces, en términos muy prácticos, hablar con nuestros hijos preguntándoles qué les ocurre, qué tienes, cómo estás, cómo ves esta situación de la pandemia. Hay diferentes técnicas, yo se los recomiendo. Pónganse a dibujar con ellos, pónganse a hacer esculturas de plastilina y ellos van a poder expresar a través de estos medios artísticos lo que les está ocurriendo. Esa es una idea. Segundo, ¿cómo hacer para que mi hijo no tenga un trastorno psicológico? Preguntarme, ¿cómo estoy en mi relación con mi esposa, con mi esposo? En el caso de las mujeres. ¿Cómo me relaciono? ¿Qué ven mis hijos? Porque según lo que ven los hijos, es lo que aprenden y es como se comportan. ¿Qué escuchan mis hijos? Según lo que escuchen, es lo que aprenden y es como se comportan. La mejor manera para que mi hijo no tenga un trastorno mental es estando yo, primero, equilibrado, yo mismo y equilibrado en mi relación con mi esposa. Por eso les puse al final, yo sé que a lo mejor les puede parecer un poco extraño, pero si yo me equilibro, si yo me reviso, si yo veo que tengo, si yo veo mis preocupaciones, alteraciones, mis problemas y los resuelvo, voy a poder relacionarme mejor con el otro. Y entonces voy a otorgar un comportamiento armónico. Si yo no me reviso, si yo no me observo, simplemente voy a repetir patrones de comportamiento que yo aprendí desde que era niño y que no me pongo a cuestionar si era lo mejor. La mejor forma de prevenir un trastorno mental en mis hijos es revisándome yo. Si yo, esposo, me reviso, si yo, esposa, me revisa, si nosotros platicamos qué es lo que nos ocurre y juntos nos apoyamos para construir y a partir de eso guiamos a nuestros hijos con una dirección uniforme entre tú y yo, vamos a evitar confusiones. De una manera muy sencilla y muy llana, un trastorno mental es igual a confusión. A veces cuando los papás, el papá educa de una manera y la mamá de otra, los niños están confundidos, están divididos y eso es igual a trastorno mental. Estoy diciendo de una manera muy sencilla lo que es un trastorno mental. Me reviso yo. ¿Qué es lo que pasa en las relaciones de pareja? Ah, pues es que ella me hizo. Ah, pero es que ella dice, es que tú me hiciste. Pero no se asumen responsablemente en lo que cada quien tiene que hacer. Por eso les platiqué un poquitito esto, a ver si les da sentido. Esta frase que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No me estoy metiendo en cuestiones religiosas, pero tiene mucho sentido. Lo he estado pensando sobre todo en estos días. Yo no puedo dar, de hecho también es una frase interesante, no se puede dar lo que no se tiene. Queremos que la otra persona nos dé lo que nosotros no damos. Si yo doy equilibrio y mi esposa da equilibrio, podremos dar equilibrio. Si yo doy salud, si yo doy respeto, si yo soy solidario, si yo soy fiel, si yo soy compasivo, si yo soy compañero, si yo soy amigo, estoy dando recíprocamente, estoy sembrando, mi pareja aprende lo mismo, nos ponemos de acuerdo y atendemos a nuestros hijos. Lo estoy diciendo esquemáticamente, pero ese es un trabajo de todos los días. Nosotros, con este comportamiento que tenemos, inoculamos, inyectamos a nuestros hijos con un comportamiento a través del ejemplo correcto, y eso los fortalece o los inmuniza, si soy constante, para todo lo que viene de fuera. Porque ahorita están diciendo, es que el internet, es que los celulares, es que la televisión, sí, todo eso existe y seguirá existiendo, y cada vez se está poniendo peor. Las series, pero ¿qué estoy haciendo para inocular, para fortalecer a mis hijos? Lo que llaman los valores, pero los valores los doy con comportamiento, no con palabras. Espero que le responda a esta persona, a Jorge, ¿verdad? Sí, bueno, espero responderle a Jorge. Otra pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta más? Sí, de Omar Laguna.
Sí, que si nos puede recomendar algunos libros para superar el duelo, ya que perdió a su hermana mayor por el COVID. El libro que les acabo de comentar, hay otro de la doctora Elizabeth Kubler-Ross que se llama La Rueda de la Vida, que también se los recomiendo. Hay otro que se llama Déjalos ir. Déjame ver el autor, aquí lo tengo. ¿Me aguantan tantito? Un instante, salgo fuera del aire. Se llama Déjalos ir con amor. Déjalos ir con amor es la aceptación del duelo de la doctora Nancy O'Connor, de Editorial Trillas. Okay. Gracias, doctor. También. Ahorita estamos en duelo. Sí, di. También de Juan Manuel Montes de Oca, dice que dónde puede ver más de sus pláticas. ¿Le pueden dar ustedes mi teléfono? Ok, perfecto, doctor. No sé si lo dan ahorita, dan mi teléfono y les informo de las pláticas que doy. Ok. Con Sí, mucho doctor. gusto. Perfecto. También, ¿Alguien bueno, más? sí, comenta Juan Manuel Montes de Oca que en las noches se le dificulta respirar y siente ansiedad, sin síntomas de COVID, cada mes desde que inició el año, y se hacen las pruebas de COVID que han salido todas negativas. Si usted opina que sería un tipo de paranoia o si puede seguirse haciendo estas pruebas. Es muy serio, le está saliendo caro su angustia. Lo digo muy en serio, pero es para que mueva su mente. Está, al parecer, digo, habría que ver, pero está teniendo mucha angustia y no está durmiendo bien. Esa angustia habría que ver, está vinculado con una preocupación excesiva de su cuerpo, pensando que no respira bien. Entonces le está poniendo una sobreatención a su cuerpo. Y se va a seguir haciendo más pruebas y va a ocurrir lo mismo, que sale positivo. Entonces se está dando mucha importancia. Estoy hablando muy serio y muy respetuoso. Entonces hay que quitar de nuestra persona esa sobreimportancia que nos damos. Es una recomendación muy sencilla. La recomendación segunda es que tomemos con seriedad nuestra salud mental. Yo sé que estas pláticas son para orientar y que una palabra puede dar un giro a nuestra manera de percibir las cosas, pero sí recomendaría psicoterapia, porque tenemos que revisar. Lo que pasa es que se lo pongo en segundo lugar, ¿no? Porque dicen, quiere que vayamos a psicoterapia, pero es que sí, porque esa manera de pensar no es de ahora, sino son formas de pensar que traemos desde pequeños. Son ideas que venimos tomando de nuestros papás. Ejemplo, ponte los zapatos porque si no se te van a enfriar los pies y te vas a enfermar. Y ahí están encima de nosotros, no lo digo en mal sentido. Y luego uno mismo está encima de uno mismo. Y entonces uno aprende a sobrepreocuparse. Y es la manera en que uno encuentra sentido en la vida. Piensen en eso, ¿cuál es el sentido de mi vida? Y a veces el sentido de nuestra vida se la damos sobrepreocupándonos en nosotros mismos. Y la pregunta es si ese es el sentido de la vida. O el sentido de la vida lo da otras cosas. Ok, piensen en eso. Espero que esto le ayude. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, dos últimas preguntas. Sidet Rubí comenta, si una persona se puso a decir que no sabía si era de día o de noche varias veces y que se sentía rara y a gritar y mencionando a algunas personas de que quería verlas, ¿fue un ataque de pánico o ansiedad y cómo se tranquiliza? No, no creo que eso sea ataque de pánico. No, yo lo que le sugiero es una evaluación
psicológica seria, porque puede estar relacionado con algún otro trastorno más serio. Eso no es ataque de pánico. En un ataque de pánico hay un sentimiento, como les decía, de despersonalización. Siento que me salgo de mi cuerpo, pero la persona reporta que experimenta esa sensación y lo reporta como algo muy incómodo. Pero eso no es igual a que diga que está viviendo otras personas. Eso es otra cosa. Le recomiendo que haga una evaluación psicológica seria. Gracias, doctor. ¿Alguien más? García, sí. Una última pregunta de Julia Leal. Si se tiene un trastorno obsesivo compulsivo, ¿cómo se puede hacer para calmarlo y hacerlo de lado? Si hay más preguntas, sin problema, con mucho gusto, se las respondo. Primero, reconocer que tengo un trastorno. Y un trastorno hay que atenderlo. Muy en serio lo que les estoy diciendo. Estoy tratando de dar recomendaciones muy prácticas. Pero ¿cómo decirles? Ahorita a propósito del COVID, ¿qué es lo que hace que algunas personas sí se salven y otras no? La intervención oportuna. Si no hay una intervención oportuna, entonces se agrava y sí nos coloca en el camino de la muerte. Ok, ahora, ¿qué les estoy queriendo decir? Que un trastorno obsesivo compulsivo es uno de los trastornos, es uno, que si no se tiene una intervención psicológica seria y formal, se instaura a lo largo del tiempo y trae mucho sufrimiento. Voy a hacer una comparación. Voy a ponerlo así. Una fobia, por ejemplo, a los animales, a las arañas. Es un ejemplo. Es un padecimiento que trae dolor, que trae sufrimiento. Pero mientras no esté la araña, por decirlo así, es una fobia. Pues la persona está, digamos, tranquila. Pero en un trastorno obsesivo compulsivo es permanente. Aparecen los pensamientos, como les dije hace rato, intempestivamente, irrumpen. Y la persona no puede hacer nada. En el caso de una fobia, por ejemplo, se presenta, por ejemplo, la araña y la persona corre, se sube a una silla o le pide a alguien que la mata y ya pasó el episodio. Pero en un trastorno obsesivo compulsivo, los pensamientos irrumpen y es muy desgastante, es muy tormentoso para la persona. Entonces, lo que le quiero decir a Julia es que le recomiendo que se atienda. Es uno de los trastornos que generan más sufrimiento y que si no se atienden seria y profesionalmente, van a permanecer en el tiempo. Yo cuando doy mis pláticas procuro, en la medida de lo posible, darles recomendaciones sencillas, prácticas, que generen un cambio en la mentalidad. Pero lo primero que quiero recomendar es que se atienda. Esta es una invitación seria, profesional, responsable. Y segundo, para darle una recomendación, que se pregunte, es Julia y para todos los que nos escuchan, ¿qué es lo que quiero controlar? O sea, detrás, por ejemplo, estoy limpiando los picaportes. Detrás de hacer eso, estoy controlando otra cosa. Estoy controlando un pensamiento. Estoy evadiendo algo que está dentro de mí y que no quiero reconocer. Estoy siendo un poquito teórico, pero no quiero entrar un poquitito en detalles para no asustarlos. Pero eso, algo tengo detrás de ese ritual. Algo estoy pensando y que me atormenta y no quiero enfrentarlo. Ojalá y les sirva esto. Y lo otro, controlo mucho. Soy una persona que quiere controlar mucho. O mejor dicho, soy una persona controladora. Eso es para ella y para todas las personas. Y entonces quiero controlar tanto que viene un trastorno obsesivo compulsivo. Otra idea, soy una persona perfeccionista. Quiero que las cosas sean a mi manera.
soy una persona, lo digo respetuosamente, por eso hay que tener mucho cuidado en estas recomendaciones. Soy una persona obsesiva, testaruda. Soy una persona que piensa que lo que piensa es correcto y no me equivoco. Todo eso hay que desestructurarlo, porque yo pienso que hacer este ritual es lo correcto y no me muevo de ahí. Entonces eso me convierte en una persona testaruda. Y entonces los trastornos son pensamientos y comportamientos rígidos que nos inadaptan o no adaptativos. Nos juega en contra. Muchas personas dicen, es que soy testarudo, soy testaruda, soy persistente. Sí, qué bueno. Pero eso mismo lo aplican a las ideas equivocadas. Todo trastorno psicológico es una idea o una creencia equivocada que me lleva a una patología. Por eso les hablaba un poco del alcoholismo. Por ejemplo, dice un alcohólico, lo digo respetuosamente, hasta que me mude de casa, porque aquí en el barrio todos beben, hasta que me mude de casa, hasta ese momento voy a dejar de beber. Esa es una idea, una creencia equivocada que le lleva a sostener su adicción. Entonces nosotros mismos sostenemos nuestros propios trastornos, pero no lo digo en mal sentido, hay que reflexionar, por eso les hablaba de la autoobservación. Es tiempo de cambio. Lo que nos está haciendo la pandemia es contactarnos con nosotros mismos. Les invito a que tengan esta idea. La pandemia es tiempo de cambio. Es tiempo de transformaciones radicales. Es algo así. Cuando viene el terremoto, el último que tuvimos, se cambió toda la legislación. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, cambiar nuestra legislación mental y pensar diferente. Es tiempo de cambios radicales, no de mejoras, sino de cambios radicales. Es lo que está pasando ahora cuando se dice de la nueva normalidad. Es tiempo de cambios radicales. Es una oportunidad. Hay que aprovechar este momento, esta circunstancia. Ahora o nunca. Perdón, voy a ser coloquial. Dicen que la oportunidad la pitan calva. Perdone, pero le sirve. Yo veo que le sirve mucho. O dicen, la oportunidad es una señora que pasa a las 6 de la mañana. Hay que aprovechar este tiempo. Por eso les hablaba, ¿estamos siendo creativos? O como otras personas, lo digo seriamente, estas personas que están vendiendo tanques de aire. Es muy fuerte esa experiencia, pero están destruyendo. Ahora fíjense muy bien, es tiempo de crear para con los demás, pero lo más importante, es tiempo de crear conmigo mismo. Yo soy un artesano de mí mismo, porque si yo me transformo y me equilibro, voy a tener mejores relaciones interpersonales. Es el problema del amor. Pensamos que el amor nos llega y que si no nos llegó bonito el amor, es porque la otra persona no hizo lo que tenía que hacer, no se dio cuenta quién era yo, que había que amarme. No, yo soy quien tengo que aprender a dar amor. Si no sé dar amor, voy a estar en una relación de fracaso. El primero que se tiene que transformar es uno mismo. Es tiempo de transformación. Nosotros somos los alfareros y el barro somos nosotros. O lo tomamos o lo dejamos. La vida en esta situación de pandemia nos está obligando a hacer eso. Digo, ojalá y les sirva eso, ojalá. Estoy para servirles. Si hay 2 o 3 más preguntas, las hacemos. Tenemos tiempo. Bueno, yo sí tengo tiempo. Ok, gracias, doctor. Sí, hay un par de preguntas más. ¿Qué tan malo es tener pensamientos recurrentes negativos y cómo hacer para programar los pensamientos positivos? ¿Qué tan malo? Retomando sus palabras, muy malo. Se los voy a poner así. Si yo estoy resentido por algo que me hicieron, estoy pensando cómo ejercer venganza y voy a estar enojado. Mis sentimientos van a estar perturbados, van a estar llenos de zozobra, de intranquilidad. Y mi cuerpo se va a sentir mal.
y estoy pensando cómo vengarme. Pero si yo estoy pensando, ahora que llegue mi esposa y que la vea, le voy a tener preparada su cena, porque yo llegué hoy más temprano, o al revés, yo esposa con el esposo. Y entonces le voy a tener estoy hablando muy serio, sus pantuflitas, y y le voy a dar su rica cena, y lo voy a tratar bien. Mi mente está generando pensamientos agradables. Y entonces me voy a sentir bien y mi vida va a ser buena. Entonces la pregunta es, ¿qué tan malo? Requete que malo. Perdón por ser coloquial. ¿Qué tan bueno? Si tengo pensamientos positivos, mi vida va a ser positiva. Hay una frase que dice, somos lo que comemos. Aplicado al campo de la salud mental, somos lo que pensamos. Si llega mi esposa y la atiendo bien, eso es producto de lo que yo pensé. Si llega mi esposa y la atiendo mal, es producto de lo que yo pensé. Pero fíjense bien, si yo tengo pensamientos negativos, el primero que se siente mal soy yo. Si yo tengo pensamientos positivos, el primero que se siente bien soy yo. Si yo estoy pensando que le voy a tener, estoy hablando muy en serio y muy coloquial, pero muy en serio, sus pantuflitas a mi esposa, ya estoy gozando la experiencia porque estoy pensando que cuando llegue va a tener una cara de alegría y de sorpresa. Entonces yo ya me sentí bien. Por eso hay una frase que dice que es mejor dar que recibir. La clave está en ser creativos. Por eso en la última diapositiva les puse, ¿qué tan creativos estoy siendo? Porque la destrucción, cuando estoy teniendo pensamientos negativos, el primero que se destruye soy yo. ¿Se imaginan ustedes una persona que roba y cuando sale a la calle cómo se siente? Está todo el tiempo desconfiada, pensando que lo pueden encontrar, que lo pueden capturar. Pero para que robara, primero pensó negativamente. ¿Qué les quiero decir? Que los primeros que pagamos el precio por pensar negativamente somos nosotros. Por eso les vengo diciendo, por eso les puse esas imágenes de globito negro. Ese globito negro hay que cambiarlo por un globito, pues a lo mejor primero rojito, después amarillito, y luego rosa, y luego blanquito. Decía Gandhi, observa tu manera de pensar porque eso se traduce en tu manera de hablar, observa tu manera de hablar porque eso se traduce en tu manera de comportarte. Observa tu manera de comportarte porque eso se convierte en destino. Mi destino es según pienso. Mi destino no es un accidente. Mi destino, lo que estoy viviendo hoy, ya sea algo bueno o malo, comenzó en mi pensamiento. Lo que tenemos que hacer a las personas que nos escuchan, por favor piensen en esto. Lo que tenemos que hacer es revisar nuestros pensamientos, porque esos pensamientos los vengo teniendo desde que era yo niño y solamente estoy reproduciendo lo que aprendí y no nos detenemos a pensar lo que yo aprendí. Hay que detenerse a pensar lo que traigo en la mente. Por eso es necesario que alguien nos escuche, porque alguien que nos escucha nos puede mostrar aquellos pensamientos que se desvían del orden, de mi orden, de lo que me genera orden, de los valores, de los tan llevados y traídos valores. Si yo aplico valores que me hacen bien, voy a hacer bien a los otros. Por eso, revisa tus pensamientos, porque eso se traduce en palabras, revisa tus palabras, porque eso se traduce en comportamientos, revisa tu comportamiento, porque eso se convierte en destino. Todo empieza en la cabeza. Pero para que yo tenga pensamientos positivos, tengo que decidir tenerlos, pero primero tengo que reconocer que tengo los negativos. Si no los reconozco, y yo pienso positivamente, tarde o temprano va a aflorar el negativo. Mientras no renuncie a él, necesito renunciar a lo negativo. Si no renuncio, va a aparecer.
porque eso negativo lo traigo programado desde que era niño. Por eso hay que hacer psicoterapia. Psicoterapia significa revisar el pasado. Por favor, inviertan. Es muy en serio. No vayan conmigo. Este doctor me gustó su plática. No, no vayan conmigo. Lo digo en serio. Vayan con quien quieran. Pero revísense. Fíjense muy bien. Cuando hay un padecimiento odontológico, duele y no lo dudan. Van. Lo mismo pasa con el campo de la salud mental. ¿Por qué tantos divorcios? ¿Por qué tanto problema con los hijos? Porque no nos revisamos nuestros pensamientos. Tengo que comenzar conmigo mismo. Quédense con esta idea. Yo soy el alfarero de mi alfarería. Y lo que hay en mi alfarería soy yo. Y la bonita pieza la diseño yo. Una hermosa pieza que es mi mente, que se va a traducir en bonitas palabras y luego en bonitos actos. Bueno, espero que les sirva. Alguien más, con mucho gusto, con mucho gusto. Sí. Fueron todas las preguntas, doctor. Le mandan saludos y que estuvo excelente la plática. Bueno, ahora sí que me apuré para ajustarme al tiempo. Ok, estoy para servirles. Muchas gracias, doctor. Si les das mi teléfono para las personas que querían saber de las otras pláticas, o las personas, y les dije que yo tengo un grupo COVID, entonces tengo el proyecto de formar quizá otro grupo, porque ahorita estoy terminando con el que ya vengo trabajando por un año. Entonces, si les das mis datos, te los agradezco, te lo agradezco, Moni, con mucho gusto. Ahorita está latente eso, ahorita hay que trabajar muy duro en ese tema. Ok, doctor. Pues muchísimas gracias por su tiempo en la plática y eso sería todo. Al contrario, estoy para servirles. Al contrario, gracias, Moni, por ayudar y gracias a la gente que se conectó. Estoy para servirles. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego.